Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Equipos, hacer la sociabilización con personas de la comunidad, con las mesas intersectoriales y preparar estos equipos. Ahorita esta es la preparación que tenemos de los lineamientos específicos operativos de la vacuna. El doctor Benjamín López Toro también nos ha manifestado que más de 1000 empleados de salud serán vacunados contra el COVID. Joshua Orellana en cámaras, en este informe de Alexis Gutiérrez para Noticieros Hoy Mismo. La sección de salud fue presentada por Affective Active. Cuenta con una doble barrera antiescurrimientos que mantiene la piel seca y protegida por más tiempo. Como Samuel Obed Medrano fue identificado hoy un joven que murió al recibir varias heridas de arma de fuego en su cabeza a manos de un sujeto que después de cometer el horrendo crimen se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la colonia Rivera Hernández en San Pedro Sula. Un vendedor de medicina natural identificado como José Enrique Rodríguez, de 43 años de edad, murió hoy al ser atacado a tiros por varios hombres que después de cometer el crimen huyeron en una camioneta. El hecho se registró en la entrada a la colonia Los Tres Reyes en Villanueva Cortés. Aduciendo competencia desleal, conductores y ayudantes de la Ruta 7 que cubre el tramo desde la colonia Luisiana hacia el centro de San Pedro Sula, se tomaron hoy por varias horas un carril de la 33 calle, donde en protesta bajaron a varios pasajeros que se transportaban en autobuses de empresas privadas. Un celador de la tercera edad identificado como Manuel Murillo falleció hoy al tropezar un bordillo frente a un instituto educativo sanpedrano donde laboraba y golpeó su cabeza en el cemento. Algunas personas que observaron intentaron ayudar al anciano, pero fue imposible, ya no presentaba signos vitales. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Tu Nota Honduras, unos 90,000 empleados de salud y adultos mayores serán vacunados entre marzo y abril con vacunas de AstraZeneca y Sputnik V. El Universal México, diputados inician debate sobre uso lúdico de la marihuana. Prensa Libre Guatemala, volcán de Pacaya mantiene incremento de actividad con flujos de lava y retumbos. La prensa gráfica El Salvador, Ministerio de Educación anuncia regreso a las aulas el 6 de abril en El Salvador. La prensa Nicaragua, Comisión de Buena Voluntad, busca contactar a Luis Almagro por la falta de reformas electorales en Nicaragua. La Nación Costa Rica, abogados de Carlos Alvarado aceptarían levantamiento del secreto bancario del presidente. Y la prensa Panamá, recomiendan que en Panamá se aplique solo una dosis a los recuperados de COVID-19. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Muchas gracias, compañeros televidentes de Noticieros Hoy Mismo. A esta hora de la noche se le ha dado detención a 2 supuestos integrantes de la estructura criminal Pandilla 18, a quienes se les ha decomisado un potente fusil AR-15, teléfonos celulares y dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión. El portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas nota más detalles. Buenas noches. El día de hoy la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, trabajando en el marco de Fusina, mediante trabajos de seguimiento y vigilancia, le ha dado detención a 2 miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18, los cuales responden al nombre de Roberto Josué Mejía Guardado, de 18 años de edad, conocido en el mundo de las pandillas con el alias El Pitbull. Junto a él fue capturado también Kevin Andrés Caballero Castillo, de 20 años de edad, conocido con el alias El Queco. Según el historial directivo, estas personas ya tienen varios años de pertenecer a este pandilla criminal. De igual manera queremos mencionar que al momento de la detención se les decomisó dinero en efectivo, producto del cobro ilícito de la extorsión, junto a ello 3 teléfonos celulares y un fusil de alto grado de poder AR-15. Gracias a los múltiples trabajos de seguimiento y vigilancia que se han realizado en el sector satélite, específicamente en la colonia Pradera, se dio con el paradero de estas 2 personas, las cuales inmediatamente van a ser remitidos a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO para seguir su proceso legal correspondiente. Esta arma de fuego va a ser requisada, se le van a hacer todas las pruebas balísticas correspondientes para determinar si estaba implicado en algunos hechos delictivos en este sector sureste de San Pedro Sula. Efectivamente, se van a hacer todas las pericias correspondientes para ver en qué otras actividades ilícitas esta arma puede estar vinculada, y gracias a los trabajos investigativos que se han realizado, inmediatamente estas personas van a ser remitidas a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO.
Con esta información, compañeros, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, vamos a ir a una pausa comercial. La noticia positiva es presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta. Y además recibes múltiples beneficios por solo $37. Techo sigue apoyando a quienes fueron víctimas de los fenómenos naturales en el país con el inicio de la construcción de 11 viviendas que beneficiarán a 66 personas en la aldea Agua Caliente, municipio de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara. Estas 11 casas financiadas totalmente por la familia Bardales son parte de un proyecto mucho más grande de más de 100 viviendas que vamos a hacer en el próximo semestre. 100 viviendas con sus letrinas, cabe destacar. Y todo esto es posible gracias al compromiso de las familias que, aunque tienen menos oportunidades, tienen muchas ganas de salir adelante. Las muestras de agradecimiento de quienes lo perdieron todo son muchas. Sus rostros nuevamente se han iluminado con la esperanza de volver a empezar. No, lo sentimos muy felices, gracias a Dios que vino Techo aquí a San Antonio y los ayudó. ¿Hoy ya no se van a mojar? Sí, hoy ya no los vamos a mojar. Agradecemos a ellos y a Dios. ¿Satisfecho con esta vivienda? Sí, satisfecho y nos sentimos felices, pero orgullosamente muy felices. Me siento muy alegre y le doy gracias a Dios porque no esperaba pues que está recibiendo esta vivienda el día de ahora y por eso le doy gracias a Dios. Y le agradezco a todos los voluntarios de Techo Honduras. Televicentro y Emisoras Unidas, en alianza con Techo, siempre está a favor del pueblo hondureño afectado por la adversidad. Hemos escuchado, se nos han rodado las lágrimas de ver todo lo que pasaron, pero también ahora pues nos ruedan las lágrimas de alegría y motivamos pues a todas las personas, a las empresas que quieran unirse en esta campaña, que quieran apoyar a estas organizaciones, que les está brindando un techo digno a estas personas. Las motivamos a que nos apoyen. Después de los daños causados por ETA y OTA en el territorio nacional, Techo ha acompañado a quienes lo necesitan en el proceso de construcción de esperanza para quienes resultaron afectados por estos fenómenos naturales. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. La noticia positiva fue presentada por Tigo con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta. Y además recibes múltiples beneficios por solo $37. El Grupo Salinas Honduras y sus empresas Electra, Itálica, Banco Azteca y TV Azteca dan inicio al proyecto Fundación Azteca Honduras. Realmente para nosotros es un día de fiesta, es una gran celebración porque hoy estamos lanzando Fundación Azteca en Honduras y queremos trabajar a favor de toda la población. Así que cada una de las acciones y cada uno de los proyectos que traemos esperamos que se puedan beneficiar a miles de familias en Honduras y queremos seguir replicando esos proyectos que han sido exitosos en otros países donde operamos, pero también buscamos poder estrechar alianzas con el sector de gobierno, con otras ONGs, con otras empresas que puedan venir y sumarse a estas acciones. La fundación gira con base en 3 ejes: ecología, salud y educación. Pretendemos llegar a la población hondureña en temas muy específicos, ¿verdad? Uno tiene que ver con las oportunidades para los jóvenes, aquellos jóvenes que vienen de zonas altamente riesgosas, vulnerables. Estamos trabajando todo un proceso, todo un paquete de formación, de competencias que les van a permitir a los jóvenes accesar a nuevas oportunidades de empleo y también formar emprendimientos. Otro de los aspectos que estamos apuntalando a través de este convenio es crear una conciencia ambiental, todo lo que es un movimiento a nivel de país en el cual protejamos nuestro medio ambiente. La finalidad de esta alianza es trabajar proyectos afines a los objetivos estratégicos de ambas instituciones. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo.
Muchas gracias, amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Continuamos con más información desde la ciudad Puerto de la Ceiba bajo una ligera llovizna e informamos que la nueva tarjeta de identidad ha generado problemática en los distintos sectores de la novia de Honduras. ¿Y debido a qué? Escuchemos a las personas que llegaron este día para acceder a este nuevo documento que será de suma importancia previo a un proceso electoral que estamos a punto de vivir los hondureños. Desde el fin de semana mencionaron de que iban a entregar esa tarjeta de identidad, ¿va? Ya he venido como 3 ocasiones, vine el lunes, el martes, hoy miércoles, porque incluso hoy vi un comunicado ahí en Televicentro de que hoy empezaba el 13 de marzo, que no sé qué, venimos ahí con un amigo, igual, no entregan nada, entonces yo no sé qué es lo que está pasando, y supuestamente las elecciones son el 14, el domingo, entonces que sean serios, hombre. Están jugando con la población realmente. Eso es lo que tenía que opinar. Ya tengo un desinterés en venir a reclamar esa identidad. La voy a reclamar posteriormente a las elecciones. Y de todas maneras ni voy a ir a votar porque veo que no son serios. Actualmente las diferentes entregas de la tarjeta de identidad se tiene programado para el día de mañana en diferentes centros educativos. Desde la ciudad Puerto de la Ceiba vamos a Tegucigalpa con Evelyn Pérez, que tiene más información a través de Noticieros Hoy Mismo. Muchas gracias, Nauna. Así es, acá en la capital, el presidente del sindicato de los hospitales psiquiátricos ha manifestado que mañana no habrá consulta externa en el Hospital Santa Rosita. Escuchemos las declaraciones. Lo que va a suceder el día de mañana es lo que ya estaba previsto desde hace algunas semanas, pero lo habíamos ido prolongando debido a las reuniones con la Secretaría de Salud. El día de hoy nosotros hicimos un plantón en las afueras de la Secretaría de Salud y se comprometieron a hacer efectivo el pago del mes de noviembre del año pasado, que son horas extraordinarias, y hasta esta hora no tenemos resultado. Entonces, creemos que ya no vamos a seguir soportando esta situación y el día de mañana, lastimosamente, quien falla, quien sufre las consecuencias son los pacientes, pero no vamos a atender la consulta externa debido al incumplimiento de los pagos respectivos. Son entre 90 y 100 los pacientes que mañana no serán atendidos en la consulta externa debido a esta paralización que ha anunciado el sindicato. Con esta información nos vamos a la pausa comercial. Muy buenas noches, saludarles desde la ciudad. Que así como en el resto del país, muchas personas molestas por este tema de la entrega de las identidades acá en Ciguatepeque, en los diferentes centros educativos. Las personas largas filas, como ustedes pueden ver en estas imágenes, han hecho durante todo el día. En algunos sectores entregándola incluso después del mediodía. Solamente en el sector de Aguas del Padre fue donde se inició en horas de la mañana, pero como a las 10 más o menos, y entregaron algunas identidades. Existen muchos problemas con estas aplicaciones o con estos programas que tienen los del proyecto Identifícate, porque se enfrentan a estas dificultades de la rectificación facial para poder entregar la identidad. Es un proceso bastante lento y es lo que a las personas también les incomoda, como también les incomoda el hecho de que les han dicho en un sector y tienen que trasladarse hacia otro. Lo primero que siempre les decimos a las personas que tienen que ingresar su número de identidad a esta aplicación o a este link para que ustedes puedan saber dónde está su identidad. Pero, por ejemplo, acá en Ciguatepeque se tenía programado el Centro Básico Renacimiento y incluso hay un rótulo, una pancarta que dice que no se están entregando identidades. Entonces, tendrán que fortalecer esto porque recordemos que son pocos los días, pero sí recordarle a toda la población de la zona central y del país de que esta tarjeta de identidad vieja y no necesariamente con la que se está entregando. Compañeros, yo vuelvo con ustedes a estudios principales de su noticiero Hoy Mismo. Buenas noches. Aquí en Choluteca, pues la situación con las nuevas identidades pues ha sido un problema también. Pues muchas personas se han encontrado muy molestas porque no han podido retirar su nueva tarjeta de identidad. Tanto en el Instituto José Cecilio del Valle, donde desde tempranas horas de la mañana pues hicieron largas filas. Igual en la escuela Tomás A. P. de Benedetto. Pues hemos consultado a uno de los ciudadanos, Carlos Mario Herrera, y esto es lo que ha manifestado. A pocos días de las elecciones no entregar un documento. Segundo, hay miles de personas que no aparecen en el padrón electoral, el cual ellos no van a poder votar. Hay miles de personas que su enrolamiento lo hicieron en la Felipe Reyes
y aparecen en los atillos del INACA, por ejemplo, significa que va a haber un gran descontrol. Si las elecciones primarias siempre ha concentrado un 20-25%, creo que hoy se va a ir a un 10%. Y un candidato va a poder ganar con 5 votos. Y vamos a dejar que toda una población pueda definir y elegir. Desgraciadamente en este país, por eso los delincuentes mandan y se eligen. Este ha sido un reporte desde Choluteca. Continuamos con más informaciones. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Una cifra oficial de 4.297 muertos, la economía resquebrajada, al igual que el sistema educativo, son algunos de los impactos más negativos a un año de la pandemia. El próximo sábado llegan 48.000 dosis de la vacuna de la iniciativa Gavi Covax, anunció la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta. El porcentaje de letalidad en el país aumenta a un 3%, el más alto durante la pandemia, según informe del SINAGER. La improvisación ha sido la clave del fracaso en manejo de la pandemia, concluye informe de Noticieros Hoy Mismo y del doctor Omar Videa. Mujer de 63 años muere de COVID al llegar al ser ingresada al triaje del Centro Cristiano Internacional. Sabemos de que venía en un estado crítico, ya que la persona venía con dificultad respiratoria franca, de coloración azul, que nosotros denominamos cianosis, ¿verdad? Esta noche en Porque Nos Importa, ambicioso programa para ayudar a los pacientes con problemas auditivos. Alrededor o cerca de 500.000 hondureños sufren de algún tipo de pérdida auditiva discapacitante, es decir, son las pérdidas auditivas que van de la moderada a severa hasta las pérdidas profundas. Biden restringirá la ayuda estadounidense a los gobiernos de Centroamérica y establecerá estrictas y nuevas condiciones. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Desde Nueva York se informa hoy que ex narco declara en juicio que salpica a presidente de Honduras. Es la agencia de noticias Prensa Asociada, AP. El ex líder del cártel Los Cachiros tomó el asiento de los testigos el miércoles en un juicio en Nueva York sobre narcotráfico que está salpicando al presidente de Honduras. Davis Leonel Rivera Maradiaga, en uniforme de preso amarillo y con los tobillos encadenados, relató su historia de tráfico de cocaína, violencia y lavado de dinero en Honduras, en el juicio a un supuesto narcotraficante llamado Giovanni Fuentes Ramírez. Los fiscales estadounidenses han mencionado al presidente de Honduras varias veces en el juicio y han asegurado que aceptó sobornos a cambio de permitir el tráfico de drogas en su país. Rivera Maradiaga ha testificado en el pasado en otros juicios e implicado ya al presidente Juan Orlando Hernández en el narcotráfico. El ex líder de los Cachiros ha admitido estar involucrado en el asesinato de 78 personas y el miércoles dijo que intentó matar a Fuentes Ramírez, con quien traficó drogas entre 2011 y 2013. ¿Por qué intentó matarlo?, le preguntó el fiscal Michael Lockhart. Porque el acusado y su socio querían matarme a mí y a mi hermano, respondió Rivera Maradiaga, refiriéndose a su hermano Javier Rivera Maradiaga, también ex líder del cártel. Rivera Maradiaga empezó a trabajar en 2013 para la agencia antidrogas estadounidense DEA y en 2015 se entregó a las autoridades estadounidenses. Desde entonces ha abierto una ventana al mundo del narcotráfico en Honduras, ofreciendo nombres de altos funcionarios, militares y policías corruptos que trabajaban mano a mano con los traficantes. El exnarco testificó el miércoles que traficó más de 100 toneladas de cocaína antes de colaborar con la DEA. El juicio arrancó el lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Fuentes Ramírez, arrestado en marzo de 2020 en Florida, enfrenta cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. La víspera, los fiscales estadounidenses dijeron que un contador presenció reuniones entre el mandatario hondureño y Fuentes Ramírez en las que se planeaba el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
Se planeaba el tráfico de cocaína a Estados Unidos, pero un abogado defensor de Fuentes Ramírez desacreditó la credibilidad del contador diciendo que el gobierno estadounidense lo beneficiará aprobando su solicitud de asilo a cambio de su testimonio. Desde hace unos 2 años, fiscales estadounidenses y traficantes ya presos han acusado al mandatario Hernández de recibir fondos de narcos para financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país. En las últimas acusaciones de cara al juicio, los fiscales dijeron que el mandatario aceptó sobornos de Fuentes Ramírez a cambio de proteger su laboratorio de cocaína y que además accedió a que las Fuerzas Armadas ayudaran al traficante a transportar la droga. Hernández ha negado las acusaciones de forma repetida y ha dicho que se basan en mentiras hechas por narcos que buscan vengarse de él y reducir sus sentencias en Estados Unidos. El primer testigo del juicio fue el agente de la DEA, Brian Fairbanks, a quien los fiscales le preguntaron sobre el contenido encontrado en el celular de Fuentes Ramírez, quien tenía entre sus contactos al presidente Hernández. Fairbanks admitió, sin embargo, que no encontró registros de llamadas o mensajes de texto entre Fuentes Ramírez y el mandatario. Fairbanks, quien arrestó a Fuentes Ramírez, también explicó fotografías en las que se ve al presidente posando sonriente junto a un hermano de Fuentes Ramírez. El mandatario también posó con hijos de Fuentes Ramírez cuando eran pequeños. Los fiscales también mostraron listados con nombres grabados en el celular del acusado que incluían a políticos, policías y altos mandos del ejército. Ese es el informe de la agencia Prensa Asociada que publica Al Mundo hoy en la continuación del juicio contra Giovanni Fuentes, acusado por narcotráfico en Estados Unidos. Sobre este tema, el presidente Hernández en su cuenta de redes sociales ha dicho hoy lo siguiente: ¿cómo creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que los cachiros buscaban un trato con Estados Unidos por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo? Van a morir en una cárcel extranjera si no les funciona la llave mágica. Los testimonios falsos de los narcos son mentiras obvias. Los narcos dan su palabra jurada que por $25,000 los narcos compraron la impunidad total. Pero a 10 días de mi elección, los cachiros decidieron abandonar su imperio de $1.000 millones y negociar su rendición a Estados Unidos. Otra información también que se origina en Estados Unidos titula lo siguiente. Esta es la agencia de noticias EFE. Estados Unidos dice que ni $1 de la ayuda a Centroamérica irá a sus presidentes. La coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, explicó que el presidente Joe Biden pondrá condiciones a los $4,000 millones que quiere entregar durante los próximos 4 años al Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala. Nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de Estados Unidos irá a los líderes de esos gobiernos, afirmó Jacobson en una rueda de prensa en la Casa Blanca. La funcionaria explicó que Biden pondrá condiciones a los $4,000 millones que quiere entregar durante los próximos 4 años al Triángulo Norte de Centroamérica. En concreto, explicó que Washington quiere que la mayor parte de la ayuda vaya a las ONG, organizaciones internacionales e instituciones religiosas que trabajan sobre el terreno con los habitantes de esos países que al no tener oportunidades se ven obligados a migrar a Estados Unidos. El anuncio de Washington coincide con las acusaciones de narcotráfico contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, que han salido a la luz durante un juicio en Nueva York contra un supuesto narcotraficante con quien el mandatario hondureño cooperó durante años, según fiscales. Preguntada al respecto, Jacobson evitó pronunciarse específicamente sobre Hernández, pero reiteró que Biden quiere que la ayuda vaya a organizaciones de la sociedad civil, en vez de confiar en los gobiernos de Centroamérica para distribuirla. No es que los presidentes no sean importantes en estos países, pero es importante entender que vamos a trabajar con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y con varias ONG internacionales sobre el terreno, manifestó. Trabajaremos con los funcionarios con los que podamos trabajar.
pero creo que es muy importante que estos países hagan compromisos muy explícitos para avanzar en la lucha a la corrupción. Sabemos que en algunos países eso será difícil, aseguró Jackson. Y aún sin mencionar a Hernández, añadió: si tienes funcionarios sobre los que pesa una nube, entonces creo que necesitamos trabajar con las organizaciones que podamos en estos países. Una mujer de 63 años falleció la mañana de hoy, minutos después de llegar al triaje del Centro Cristiano Internacional en esta capital. Este es el deceso número 18 en lo que va de la pandemia en los triajes capitalinos, cuyas salas están llenas de pacientes esperando un cupo en los hospitales aquí en la capital. La paciente falleció minutos después de ingresar al triaje del Centro Cristiano Internacional. Era una señora de 63 años con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad. Ella pues ingresó con sus familiares a las 7:20 am el día de hoy. Lastimosamente falleció a las 7:24, 7:25 am. Sabemos de que venía en un estado crítico, ya que la persona venía con dificultad respiratoria franca, de coloración azul, que nosotros denominamos cianosis, ¿verdad? Saturando a 36%. Inmediatamente se le ingresó a la sala de estabilización, pero lastimosamente al momento de estarle colocando todo, la persona sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. Las cifras de pacientes que requieren estabilización en los triajes son alarmantes. Estamos en la tercera semana en donde más de 300 personas en las salas de estabilización, de las cuales un promedio de 200 requieren traslado, y que se tiene que hacer el trabajo de estabilización en estos centros de triaje. Llevamos 18 personas que han fallecido en los centros de triaje. Aparte de eso, tener más ambulancias para el traslado de pacientes es urgente, aseguran coordinadores. Está siendo una piedra en el zapato realmente el tema de las ambulancias. Ahorita pues ya se ha estado mejorando de cierta manera con el triaje de Juan Pablo II, pues él también nos ha estado apoyando con la ambulancia que ellos tienen. Y realmente esto ha sido un problema serio, porque hay pacientes que incluso pierden los cupos en los hospitales porque se tardan hasta 12 horas las ambulancias en venir a traer a los pacientes. Entre 250 y 400 pacientes diarios son atendidos en cada uno de los 6 triajes en la capital, donde la positividad va en aumento. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. A petición de los partidos políticos Liberal y Libre, utilizarán los cuadernillos en las mesas electorales de las elecciones primarias. Estos cuadernillos son una especie de listados adicionales que incluyen a los votantes que no aparecen en el censo, en el nuevo Censo Nacional Electoral. Estos son los detalles. A petición del Partido Liberal y Libre, lo que indica que estos listados solo estarán en los centros de votación, tanto del Libre como del Partido Liberal. Y esto consiste en darle participación a aquellos ciudadanos que de una u otra manera tuvieron problemas con el programa de Identifícate, el enrolamiento, que les cambiaron algún domicilio, otros que se enrolaron tarde y otros que por alguna circunstancia técnica no fueron reconocidos biométricamente dentro del programa del registro. Y entonces las compañeras tomaron la decisión, a petición de esos dos partidos, de adicionar ese cuadernillo. Por ejemplo, abogado, ponen el cuadernillo ahí, en la mesa electoral. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo van a buscar, van a haber dos listados. El listado de electores oficial, que es producto del Censo Nacional Electoral, y va a ser acompañado de otro listado del cual le hice referencia. Entonces primero lo van a buscar en el censo y posteriormente en ese listado. Si usted aparece en esos dos extremos, usted va a poder votar. Muy bien, para hablar un poco sobre ese tema, estamos a días de las elecciones, exactamente a 3 días de las elecciones primarias. Don Enrique Ortez Sequeira es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Don Carlos Eduardo Reina es precandidato presidencial por el Partido Libertad y Refundación. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Comenzamos con don Enrique Ortez Sequeira, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Don Enrique, ¿qué es lo que está pasando? Pues no sabemos. La verdad es que quisiéramos saber qué es lo que está pasando. Un saludo a Carlos Eduardo y le deseo lo mejor en esa justa del domingo. Y estoy seguro que él, al igual que nosotros, tendrá muchas incertidumbres
Me parece que el órgano electoral, Consejo Nacional Electoral, que debió haber mantenido una comunicación permanente con los partidos y los movimientos para poner las reglas de juego claras, se ha distanciado en este proceso del partido. Nunca habíamos visto antes que los problemas se dieran antes de las elecciones. Generalmente se dan después del proceso electoral, cuando ya se empieza a hacer el conteo o cuando el material llega al tribunal. Pero en esta ocasión, desde la convocatoria ha habido incertidumbre. Y voy a hablar sobre los cuadernillos porque obviamente es un tema muy profundo. El censo es la materia prima que garantiza el proceso electoral. Es un principio fundamental que un ciudadano tiene un registro, un documento de identificación que se traduce en un voto. Aquí tenemos 2 tarjetas de identidad, 2 listados electorales, 2 rutas y obviamente 2 cuadernillos que lo que dan a la clase política y al ciudadano en común, quien no está muy conforme con los procesos electorales, es una conciencia de mucha sospecha. Es más, los cuadernillos electorales ni siquiera van en la maleta electoral, sino que no sabemos ni qué contienen, ni qué ruta van a llevar, ni cuándo van a llegar. En el caso específico del Partido Liberal de Honduras, 2 movimientos aceptaron ir a ese listado. El movimiento Recuperar Honduras pidió más información, pero le adelanto algo. Si los listados están hechos para que cualquier ciudadano se pueda unir a ese listado sin tener candados de protección y cualquier ciudadano pueda votar en una multiplicidad de veces, estaremos completamente en contra de ese mecanismo que obviamente abre las puertas a un fraude electoral. ¿Qué movimientos del Partido Liberal apoyan este listado adicional denominado cuadernillos y qué movimiento no? Entiendo que el movimiento que encabeza Darío Vanegas aprobó y entiendo que el que encabeza Gianni Rosenthal también lo ha hecho. No sé si ellos están conscientes de qué contiene ese cuadernillo, pero ahora ya las cosas están consumadas y esperemos que no vaya a darse un conflicto enorme, porque obviamente los intereses fundamentales de la multiplicidad de votos es un tema que está en el inconsciente del ciudadano y que después del proceso del 2017 es un tema sumamente delicado que no creo se debe haber manejado de la forma en como se está manejando, que incluso a 3 días ni siquiera tenemos conocimiento de lo mismo. Pensando hablando esto de buena fe o con buena voluntad, bueno, por X o Y motivo hay más de 1 millón de personas, electores, que no están en el Censo Nacional Electoral que levantó el Registro Nacional de las Personas. Bueno, dice el Consejo Nacional Electoral, no podemos dejar sin votar a estas personas, entonces vamos a incluir un listado adicional donde están estas personas y que vayan al lugar donde siempre han votado. Y si están ahí y llegan al lugar donde siempre han votado, ya sea en las generales o en las primarias, y no aparece en el censo oficial, pues entonces van a buscar en el listado adicional y si aparecen ahí, pues entonces pueden votar. ¿Dónde está la trampa, en su opinión, si es que la hay? Mire, Edgardo, primero no conocemos la mecánica que usted está planteando. Nosotros somos... No, yo no la conozco tampoco, es lo que me imagino que va a ocurrir. Bueno, es que no es de imaginarse, es de estar claramente empapados. ¿No lo tienen claro ustedes que están ahí? Yo no sé qué es lo que contiene, cómo elaboraron ese listado. Usted me está dando una explicación. Fue la que dio el magistrado Lobo, que usted escuchó antes de su participación. Esa me dejó más enredado de lo que me la dio de explicación más claramente usted que la del licenciado Lobo. Bueno, pero entenderíamos, pero avancemos, entenderíamos que así debería de ser. Creo que todos estamos volviendo al censo pasado. Es decir, si lo que estamos haciendo es
uniendo toda la gente que no se enroló y que apareció en el centro de votación. Entonces, ¿cuál ha sido el gran avance del Censo Nacional Electoral? Vamos a tener los listados de todo el mundo otra vez en la mesa electoral. El temor suyo... Vamos a, entonces a cuestionar. ¿El temor suyo es? Si se presentan listados como lo hemos escuchado nosotros, donde cualquier ciudadano se puede ir a apuntar en un listado para ejercer el sufragio, para nosotros es inaceptable. Si hay un listado cerrado que se pueda confirmar y que obviamente le permita a un ciudadano que posea su tarjeta de identidad vieja y que esté en el Censo Nacional Electoral, que puede ejercer el sufragio, pero no van a meter a las personas que tienen su tarjeta de identidad vieja. Ese listado es solo para los que se enrolaron y que obviamente aparecen en el censo anterior, que le van a hacer un listado adicional. Esa es mi suposición, no conozco los detalles, y ese tipo de suspicacias obviamente complican el proceso electoral. Muy bien, gracias don Enrique Ortiz Sequeira, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Don Carlos Eduardo Reina es precandidato presidencial en el Partido Libertad de Refundación, va a contienda este domingo. Carlos Eduardo, ¿qué opina usted sobre este tema? Me parece que realmente es increíble que a 3 días tengamos semejantes dudas de un proceso electoral, porque han venido cambiándose las reglas, porque no se cumplió con los objetivos de identificación del pueblo hondureño y porque a lo interno del Consejo Nacional Electoral no han tenido ningún interés en hablar con los que estamos en contienda. Ningún interés. El tema político siempre debe de producir consensos para que se hagan cambios. Aquí nos damos cuenta por las noticias lo que decidieron sobre lo que vamos a ir a hacer el domingo, en mi caso como candidato presidencial de la Nueva Corriente. Pero me llama la atención que el magistrado Lobo, el magistrado suplente Lobo dice, el consejero suplente Lobo dijo, el Partido Liberal y el Partido Libertad de Refundación lo solicitaron. Bueno, lo solicitaron Rixi y Ana Paola Hall, pero la Comisión Electoral del Libre no lo discutió, y la presidenta de esa comisión, sin haberlo discutido, mandó una carta diciendo que estaba de acuerdo, ¿sí?, que fue luego desmentida por la Comisión Electoral del Libre. Esas son las cosas que no se deben hacer. ¿Cuál es la posición del Libre al respecto entonces? Que se discute el tema. Nosotros estamos de acuerdo en lo que dijo Enrique Ortiz Sequeira, de que todo aquel que se enroló, pero que por haberse enrolado tarde no aparece en el censo que envió el registro al Consejo Nacional Electoral, que se ponga en un listado aparte y pueda votar en un cuadernillo especial. Pero el cuadernillo en blanco no lo aceptamos, porque eso permite entonces que se vote múltiples veces, o que el listado especial incluya a todos los hondureños que no estaban en el censo de Identifícate, lo que volvería a meter a los muertos al Censo Nacional Electoral. Pero como no se nos informa, no se nos convoca a los candidatos, no se nos convocan los movimientos, estos temas deberían de ser discutidos para que ninguno tuviéramos ninguna duda. Y ese es el malestar que yo tengo, no porque esté en contra de lo decidido, sino porque creo que es importante que los que vamos a la contienda estemos completamente claros de las decisiones que están tomando para apoyarlas o para no apoyarlas con claridad. No, y que en todo caso, por ejemplo, en Libre, estemos claros si los 4 precandidatos están de acuerdo con eso o no. Porque por lo que intuyo, por lo que usted me dice, que no hay una posición similar en los 4, a favor o en contra de esto. Es que como no ha habido una propuesta clara que se nos presente para discutirla, probablemente podríamos estar de acuerdo los 4. Por supuesto que queremos que voten todos los hondureños que tienen el derecho y que se enrolaron. Pero creo yo que en este momento, a 3 días de las elecciones, lo más importante es garantizar que el resultado del domingo será transparente. Y cualquier cambio o modificación que se haga para subsanar un error del Registro Nacional de la Persona no abra la puerta para que el resultado sea dudoso. Y entonces tendríamos un doble problema, un mal censo y una mala elección. Y entonces, ¿a qué vamos? Como decía Quiquito, los problemas en esta elección se están dando desde antes de la fecha de la elección. Ojalá no vaya a haber problemas la próxima semana. Ojalá los resultados sean respetados
porque gocen de toda la transparencia. Ese es nuestro ánimo y esa es nuestra vocación, transparencia y fiesta electoral. Sí. Ahora, en el caso del Partido Nacional, ellos decidieron que no iban a necesitar ese listado adicional. ¿Le causa alguna impresión eso? Yo estaba escuchando al Partido Nacional, deben de estar muy complicados ellos en su mente, con todas estas noticias que vienen de Nueva York, han de tener un nivel de desesperación tremendo. Y andan buscando formas de querer deslegitimar un proceso electoral. Porque así como se pinta el panorama para los próximos meses allá en Nueva York, el Partido Nacional y su dirección tendrá graves problemas al dejar el poder del país. Y eso es un motivo suficiente para querer torpedear los procesos electorales, que son el mecanismo que tenemos los hondureños para escoger un nuevo gobernante. Que ellos se pongan o hablen de que el Libre quiere hacer fraude, por favor, que los cachurecos hablen de fraude, es, como dice el viejo adagio popular, el burro hablando de orejas. Por eso la mejor manera de evitar eso es una votación masiva. Masiva y transparente. Yo siempre he tenido una duda, Edgardo. ¿Por qué no pusieron el identificador de huella dactilar? Que lo aprobó el Consejo Nacional Electoral en septiembre por unanimidad. Todos estos problemas se resuelven con un identificador de huella. Todas las huellas que estén en el registro puedan votar. Y acuérdate de algo más, Edgardo. Todos los que van a ir a votar van a ir con mascarilla. No se les va a poder ver el rostro. Puede ir alguien con una identidad de otro y podría votar porque no hay un mecanismo de identificación seguro que garantice que el portador del documento es el mismo que va a ejercer. Bueno, esa parte ahí depende de dos cosas. Uno, que los representantes de cada movimiento en la mesa estén claros, ¿verdad? Si alguien llega de gorra con doble mascarilla y careta y no lo pueden identificar, mire señor, retroceda un poco, distanciamiento, bájese 3 segundos, quite la mascarilla, bájese la careta, bájese la mascarilla y lo vemos y chequeamos. Pero eso ahí tiene que, por ejemplo, los representantes suyos en la mesa tienen que estar pilas con eso y los de todos. No, de acuerdo, sí. Pero hubiera sido mejor identificado. Ah, no, claro, por supuesto que sí. Fue aprobado, Edgardo, la cosa es que fue aprobado. Sí. ¿Y qué pasó? Que lo que aprobaron no lo hicieron y lo que no se aprobó en tiempo y forma lo han querido poner a la fuerza, como llenar la credencial, que al final nadie la llenó, ni los movimientos que decían que la iban a llenar, no la llenaron. Todas las credenciales salieron en blanco. Creo yo que esos son sombrerazos que querían obligarnos a dar los listados de nuestros soldados que con estoicismo y amor a la patria el domingo estarán en la mesa y se mantienen ahí los votos de la nueva corriente. Y se mantienen ahí firmes con usted. Ahí están firmes. Si usted hubiera mandado las credenciales con nombre, la lista de sus representantes de mesa, me empiezan a llamar o a visitar, como hicieron con muchos alcaldes de mi movimiento cuando se inscribió. Pero bueno, así es la política vernácula, como dicen. Nosotros queremos cambiar este tipo de acciones por algo mejor, por algo respetuoso, confiable, transparente. Y esa debe ser la aspiración de todo hondureño. Y solo se alcanza con transparencia. Estas decisiones deben de ser consensuadas para que no haya nadie que se sienta que lo han marginado en la toma de una decisión tan importante a 3 días de las elecciones. Es que faltaran 3 meses, está bien, hay tiempo para discutir. Pero a 3 días, Edgardo, es raro que hagan tantos cambios. Muy bien, gracias Carlos Eduardo por su opinión esta noche. Carlos Eduardo es precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación. A continuación, vamos a hacer una pausa comercial. Mañana se cumple 1 año de la pandemia en Honduras. Y es un informe que dará hoy el doctor Omar Videa sobre este particular. Realmente que yo quisiera toda su atención, por favor, cuando regresemos de la pausa comercial. Y hay un análisis realmente de fondo en este asunto donde nos muestra la realidad que hoy tenemos y para dónde vamos. Pero cuando regresemos también, antes de ese informe del doctor Omar Videa esta noche, en 1 año de la pandemia, cuando regresemos de la pausa comercial, estará la licenciada Ana María Villa de Cafati con la sección Porque nos importa. Esta noche nos va a hablar de un ambicioso programa para ayudar a los pacientes con problemas auditivos. Ya volvemos. Mi niña nace de un parto gemelar a las 31 semanas de una preeclampsia severa.
casi a los 2 años de edad de ella, que tenía problemas de audición. Conectados al cerebro, los 5 sentidos del ser humano son fundamentales para adaptarse plenamente al entorno. Uno de estos es el oído y su importancia radica que nos sirve para comunicarnos de la mejor manera. Por eso, cuando falla, hay que tomarle mucha atención y acudir de inmediato al especialista. Por recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, la semana pasada fue conmemorado el Día Internacional de la Audición con el lema Audición inclusiva para todos, considerando que en el mundo hay 466 millones de personas con problemas de audición y que en los próximos 30 años esta cifra casi se habrá duplicado. En Honduras no hay estadísticas que certifiquen el número de afectados, pero se estima que casi 2 millones de personas sufren de algún grado de deterioro del sistema auditivo, a lo que se suma que no hay políticas gubernamentales definidas para atender a todos los pacientes con esta dolencia que surge por diferentes causas y a cualquier edad, aunque los más afectados son los adultos mayores. Algo lamentable es que según expertos en el país nace cada año un promedio de 600 niños con deficiencias auditivas congénitas. Los detalles a continuación con Ricardo Benedict. La Organización Panamericana de la Salud está preocupada por la cantidad de personas que sufren pérdida auditiva en el mundo y las proyecciones a futuro. Para el año 2050, de alguna manera va a haber casi 900 millones de personas, y esto es alrededor del 10%, 1 de cada 10 personas en el mundo va a sufrir pérdida de audición. Según la OPS-OMS, las causas de este problema son múltiples y están asociadas a infecciones adquiridas, traumatismo, congénitas y a la edad de las personas. El 60% de las causas es prevenible. El 30-31% tiene que ver con infecciones como la parotiditis, el sarampión, la meningitis, la rubiola, todas que pueden ser prevenibles con vacunación. Por eso apoyaría al tema de la vacunación. Y otro tanto, 17%, casi 20%, tiene que ver con problemas en el parto, ¿verdad? Y hay un componente que yo le decía, los antibióticos que se usan en la infancia, un 4%. En Honduras no hay cifras estadísticas, solo estimaciones en base al informe de la Organización Mundial de la Salud al establecer que 1 de 4 personas vivirán con pérdida auditiva. Podríamos entonces estimar que cerca de 1.9 millones de hondureños en este momento sufren de algún tipo de pérdida auditiva. Y de estos 1.9 millones de hondureños, alrededor o cerca de 500.000 hondureños sufren de algún tipo de pérdida auditiva discapacitante, es decir, son las pérdidas auditivas que van de la moderada a severa hasta las pérdidas profundas. Además, se estima que al año en el país 600 niños nacen con pérdida auditiva por causas congénitas. Mi niña nace de un parto gemelar a las 31 semanas de una preeclampsia severa, casi a los 2 años de edad de ella, que tenía problemas de audición, que es hipoacusia bilateral severa. Tengo un hijo que padece hipoacusia severa, fue diagnosticado a partir de los 2 años de edad. Nos explicaron que un niño puede escuchar a 20 decibeles. Yo a los 5 años tenía 45 en el derecho y en el izquierdo tenía 65, pero con pérdida progresiva me daban 5 años de vida auditiva. El hijo de doña Irene perdió su audición por una infección por ser prematuro. Nació muy prematuro y le inyectaron un antibiótico, amicacina. Y entonces a raíz de eso él perdió la audición. Nosotros se lo fuimos detectando a medida que él iba creciendo, que no nos escuchaba. En el área de fonoaudiología del Seguro Social, más de una decena de pacientes llegan a diario con problemas auditivos entre niños y adultos. Pero la mayoría es por problemas, enfermedades asociadas, por ejemplo, presión, azúcar, tiroides, problemas de colesterol y triglicéridos mal controlados. Entonces estos pacientes vienen ya con su oído afectado porque no han controlado bien sus enfermedades de base. La pérdida de audición puede desencadenar en otro tipo de enfermedades mayores. De hecho, los diabéticos tienen 2 veces más pérdida auditiva que los no diabéticos. Y lo grave es las repercusiones, porque el factor de riesgo más importante de Alzheimer es no escuchar bien.
En el adulto este problema se presenta por varias causas. Lo podemos ver en trabajadores de las empresas, gente que está expuesto a ruidos, personas que trabajan con martillos, con cinceles, con martillos neumáticos. La gente que escucha música a alta intensidad daña su audición. La gente que usa medios de moverse como son las motocicletas, se les puede dañar la audición. El país no tiene políticas o programas específicos en salud para atender la pérdida de audición, que puede prevenirse si se detecta en los recién nacidos. Lo importante es poder detectarlos a tiempo, y ahí es donde estamos todavía un poquito cortos en un tamizaje universal en la detección temprana de la hipoacusia en las distintas instituciones de salud del país. Cuando se hace tamizaje auditivo neonatal a un bebé antes del alta hospitalaria, después de haber nacido, estamos previendo que se vaya a presentar una mayor dificultad en este niño. Podemos detectar si hay una pérdida auditiva y podemos empezar a tratarla de una manera más rápida y correcta. Ante esta falencia, la Asociación de Otorrinolaringología creó recientemente el Comité de Audición con una sola prioridad. Lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer una ley que el Congreso Nacional nos apruebe, que sea obligatorio el diagnóstico y tratamiento temprano de la sordera. Necesitamos hacer un llamado al gobierno de Honduras para que invierta más en tamizaje, que es detección temprana de pérdida auditiva en los recién nacidos. Todos los países del primer mundo, todo bebé que nace en un hospital público o privado, donde estén, no sale del hospital si no se le evalúa la audición. El tratamiento es simple, a través de implante en el oído, dependiendo de la magnitud del problema. Es necesario primero hacerle una audiometría o un examen de audición. Este examen se hace en una cabina con un audiómetro en el que se le colocan audífonos y se le van pasando sonidos a diferentes intensidades. Y la persona nos tiene que responder en el volumen más bajo que escuche. A Daniel Díaz, de 27 años, hijo de doña Irene, se le hizo un implante y ahora es un hombre sin complejos. Yo tengo una pérdida auditiva de moderada a severa y uso audífonos, que eso es lo que me ayudan a escuchar, y de esa manera he logrado desenvolverme en la vida cotidiana. En el Congreso Nacional se asegura hay leyes que prohíben los altos ruidos, pero se requiere un programa que pueda dotar de aparatos gratuitos a niños y personas que lo requieran para resolver sus problemas de audición. Este reto lo asume esta diputada liberal. También a través de esa legislación se va a poner más atención para que se pueda trabajar en dotar de forma gratuita, evidentemente, de prótesis para los oídos para que quienes tengan problemas de audición puedan interactuar mejor con su medio ambiente. En Honduras solo se han hecho 34 implantes cocleares porque tienen un costo alto, pero hay recurso humano y médico con capacidades para realizarlo. Además se cuenta con la carrera de fonoaudiología en la universidad. Solo falta la voluntad del gobierno. Algo esperanzador es que en Honduras fue integrado recientemente un comité de audición por médicos especialistas del ramo que buscan se legisle para que haya un programa de salud que permita atender este problema y realizar tamizajes para detectar y corregir a tiempo la sordera total y evitar que haya más discapacitados. Este programa también iría encaminado a dotar de prótesis gratuitas a quienes la necesiten y que los medicamentos sean más accesibles, pero también, ¿por qué no?, que se puedan realizar cirugías de implante que actualmente son muy escasas por su elevado costo. Somos de la opinión que esta iniciativa debe ser apoyada por todos los sectores, incluyendo el sector privado y, lógicamente, por la Secretaría de Salud, a fin de que miles de compatriotas puedan recuperar su salud y se incorporen a la población económicamente activa que tanto necesita en estos momentos el país. Las autoridades sanitarias están obligadas a contribuir con todos aquellos esfuerzos que se hagan para que cumpla con el derecho de la salud, porque estamos seguros que entre más saludable esté la población, el país saldrá adelante con menos dificultad.
Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. Estamos aquí con el doctor Omar Videa, reflexionando mucho y comentando, como lo hacemos prácticamente todos los días, desde hace un año, con el doctor Omar Videa, médico internista, consultor de Noticieros Hoy Mismo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche. No, es un gusto el tener esta oportunidad de estar nuevamente con usted compartiendo sobre estos temas que son de alto interés y con la población que nos ha abierto sus puertas para poder llevar orientación por ya un año. Sí. Que llevamos de pandemia. Y publicando aquí las noticias, las circunstancias, las denuncias, las calamidades, las situaciones, lo precario en nuestro sistema de salud, denunciando situaciones de corrupción, denuncias de corrupción, investigaciones que está haciendo el Ministerio Público, publicando cosas que no quieren que se publiquen. Pero aquí estamos, doctor, y aquí estamos, y aquí vamos a seguir, doctor. Y yo quisiera traer a colación brevemente, antes de presentar el análisis y el informe estadístico del doctor y el análisis del doctor Omar Videa esta noche, recordar un poco lo que hemos vivido aquí con usted, doctor, y un poco las sugerencias, las recomendaciones, las propuestas que surgieron aquí desde este espacio, tanto de Noticiero Hoy Mismo y el programa 3030, es decir, de TSI. De aquí salieron estas propuestas. Recuerda, por ejemplo, el tema de los 2 dígitos. Sí, por supuesto. Cuando al inicio de la pandemia cerraron y dejaban circulación de 4 hasta 5 dígitos por día. No, les dijimos 2 dígitos. Al principio esto tiene que ser así agresivo y radical. Sí, fue el inicio, las restricciones que habían de la circulación para evitar con eso la propagación del virus y que se adoptasen decisiones con el propósito de fortalecer el sistema sanitario. Claro, la atención primaria en salud. Correcto. Eso va a la par, o sea, de nada sirve que usted cierre si no hace esto otro. Número 1. Sí. Número 2, y en medio de esa circunstancia se propuso y se adoptó el horario especial de atención a las personas de la tercera edad, que a las 7 de la mañana supermercados y otras instituciones que tenían autorizado abrir, pues se tuviera darle esa atención prioritaria a las personas de la tercera edad. También aquí en este noticiero se propuso y se insistió mucho con el tema de las brigadas médicas casa por casa. Recuerda que nos decían, es que seguramente ellos venden equipo de protección personal. Pero mire, las brigadas son fundamentales en la atención primaria de salud. No es un invento nuestro, se lo hace todo el mundo. Que no sea aquí es otra cosa. Y de hecho, aquí en el Plan Nacional de Salud, desde hace muchos años, están escritas ahí y descritas las brigadas médicas y la forma como tienen que trabajar. Sí, y de hecho esto vino en determinado momento a disminuir a través de este tipo de acciones el número de casos en el país, cuando tuvimos pues momentos muy difíciles entre los meses de mayo, junio y julio, y posteriormente a ello fuimos viendo cómo el establecimiento de los triajes y los centros de estabilización vino a mejorar la atención y darle una posibilidad a ese ciudadano que no tenía al alcance un centro hospitalario. Mire, por ejemplo, aquí tenemos la fotografía cuando, bueno, se inauguró, porque a presión aquí del noticiero, se inauguró el primer triaje y centro de estabilización, que fue en el Infop. Ahí está la doctora Yolani Batres, que era la coordinadora, bueno, no sé si sigue siendo todavía, coordinadora COVID-19 en Francisco Morazán. Entonces, y como lo hemos hecho aquí con el doctor, o sea, se han hecho las propuestas y cuando las han adoptado, ¿se acuerdan? Nosotros visitamos las brigadas. Correcto. Personalmente fuimos donde estaban realizando las brigadas y animamos a los muchachos y le agradecíamos a los muchachos lo que estaban haciendo. Y también lo hicimos cuando finalmente inauguraron el primer triaje aquí en la capital, que fue en el Infop. Hasta lo transmitimos en vivo, que esto creo que fue un domingo en la noche, si no mal recuerdo. Pero bueno, yo creo que es importante que digamos estas cosas, porque al final de todo esto, cada quien, doctor, tiene que poner en una balanza qué hizo en esta pandemia. Sí. ¿Qué hizo usted en esta pandemia? ¿Sacó lo mejor de usted o lo peor de usted esta pandemia? Nos puso en evidencia. Nos puso en evidencia. También se propuso aquí en Noticieros Hoy Mismo que se hicieran las transferencias a los alcaldes. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen su comunidad. Ellos conocen a Juan Pérez, ellos conocen a Amarillita Pérez, dónde viven, cuántos hijos tienen, cuáles son los problemas que padecen, etcétera, etcétera. Nadie de aquí va allá a resolver los problemas. Son ellos los que tienen que resolver con el apoyo, en este caso, del gobierno. Sí, y determinar en este caso, a través de las alcaldías, las municipalidades, si el fin o el fortalecimiento iba a ser en base a brigadas, a triajes, a centros de estabilización.
¿Recuerda usted también cuando hablábamos de los triajes? Decían, es que también venden equipo para oxígeno y toda la cosa. Así es, o sea, cuando uno se mete a estas cosas, doctor, uno debe esperar que venga de regreso el boomerang, ¿verdad? Pero esto así es. Por supuesto. Ya lo tenemos claro. El tiempo después da la razón. El tiempo da la razón. Mire, las pruebas de antígeno. Aquí se propuso, hasta hicimos el alcalde de Choluteca dio ejemplo de las pruebas de antígeno. Sí. Allá por el mes de agosto. Él se salió de las pruebas de antígeno de las PCR del gobierno. Se desmarcó. Se desmarcó, exacto. Y entonces él compró su propia máquina y comenzó a hacer pruebas de antígeno que se propusieron aquí y dijeron, es que hacen pruebas, tienen laboratorio, dijeron con el doctor Videa. Sí. Y hasta buscaban las siglas de cómo era que se llamaba el laboratorio Videa Melgar. Nada que ver. Y aquí tenemos cero conflicto de interés en este asunto. Y eso vino a dar, por ejemplo, en el departamento de Choluteca, que en los primeros meses tenía una de las tasas más altas de contagio y de letalidad. Con un diagnóstico temprano, como se implementó en Choluteca, se vino a ver el descenso de lo mismo porque se tuvo un abordaje desde la primera línea. Y mire, solo tenemos 2 laboratorios de virología a un año de la pandemia. El que está en San Pedro Sula, para Cortés. Sí, porque en cuanto se contamina, se descontamina y ahí está, ¿verdad? Sí. Y el otro aquí en Tegucigalpa. Entonces, ¿qué ha venido a salvar, a tener una mayor facilidad de acceso a pruebas? Las pruebas de antígeno. Las pruebas de antígeno. Exactamente. Mire, también se sugirió aquí, se propuso incorporar a los laboratorios privados a hacer las pruebas PCR. ¿Por qué? Porque cuando solo las tenía el gobierno, ¿qué pasaba? Pasaba un mes, pasaba 45 días, hasta 2 meses de una persona que le habían hecho un hisopado y no le daban la respuesta, doctor. No le daban el resultado. Mucha gente falleció y se llegó el resultado posterior. Mire, algo que me siento tan orgulloso, doctor, de que esta empresa haya promovido las brigadas médicas integrales de Noticieros Hoy Mismo. La primera en San Antonio de Flores, Choluteca. ¿Se recuerda, doctor? Sí, por supuesto. Hicimos 15 brigadas médicas. Esa fue la oportunidad para dar el ejemplo que era un patrón donde pudiese servir de un mecanismo para que tanto las autoridades estatales se motivaran y viesen lo que nosotros estábamos identificando, que mientras se hablaba de que los casos estaban descendiendo en los municipios donde no se había tenido acceso, había pasado 5 o 6 meses de pandemia y no se le había realizado una prueba a estos habitantes de estas comunidades. ¿Y estas pruebas que hicieron eran pruebas de antígeno? ¿no? Sí. Ahí está. Quiero agradecer profundamente a la doctora Lorenzana, el doctor Ivette Lorenzana, impresionante, Laboratorios LSM, yo aquí lo digo públicamente, tremenda doctora, cómo nos apoyó decididamente en estas pruebas de las pruebas de antígeno, que ahí se hacían y ahí nomás se daba el resultado, a los 15 minutos, ¿se acuerda, doctor? Sí. Y mire, gracias a Dios, bueno, con usted entrevistamos pacientes que venían saliendo con la prueba de antígeno positiva, doctor, así de sencillo. Me corrigen, la primera brigada médica fue en Ojojona. En Ojojona. Aquí en Francisco Morazán. Muy bien, sigamos. Que se habilitaran hoteles para personal de salud que sufriera o que estaba sufriendo rechazo en sus casas, barrios y colonias. Mire, no a la discriminación por COVID. Gracias. Dios les bendiga. ¿Qué pasaba? ¿Recuerdan ustedes cuando esto comenzó? Sí. A las enfermeras que trabajaban en el personal de salud, que trabajaban en hospitales o en los triajes. Una discriminación. En sus propias casas o donde alquilaban. O en su barrio, en su colonia, hasta en los mismos familiares le decían, váyase. Me acuerdo de una enfermera que me impactó tanto que la agarraron a pedradas a sus mismos vecinos para que se fuera. Aquí se propuso que por favor las autoridades, sobre todo en el norte del país, cuando aquello estaba en aquella ebullición, que habilitaran, y en efecto se hizo, lo cual yo agradezco, por supuesto también, se habilitaron lugares, creo que era un complejo de apartamentos o apartotel, que se habilitó de forma privada y toda la cosa como debía de ser para protección y para seguridad y para que pudieran descansar las enfermeras que estaban al frente de pacientes COVID. Muy bien, mire, un tema que si usted lo quiere ver conflictivo o quiere ver un tema a discutir, ¿qué más se puede decir, doctor, del uso del profiláctico? Sí, controversial, como quiera, que hay estudios que sí, que hay estudios que no, que sí funciona, que no funciona. La idea nuestra es, mire, salvar vidas. Y no tenemos aún hoy más herramientas que la mascarilla, que el distanciamiento y que el lavado frecuente de manos. No hay. Vienen 48,000 dosis de vacunas este fin de semana, las donadas por COVAX, pero son para 24,000 personas. Correcto. Y todas deben de ser del sector salud, tanto público y privado.
Pero el resto de la población que tiene, no tiene. Y aquí no hemos obligado a nada a nadie. Aquí se propone y usted finalmente toma su decisión. Pero mire todas las entrevistas que hicimos, bueno, los médicos hondureños y los médicos extranjeros también que se entrevistaron y que dieron testimonio sobre el uso profiláctico de la ivermectina. Solo para que tengan ustedes una idea de los médicos especialistas, tanto nacionales como internacionales, extranjeros, que han dado su opinión sobre este particular. Pero es una decisión al final de cada quien, eso es así, es decisión de cada quien. Bien, estas quería compartirlas con ustedes, amables televidentes, porque muchas veces se nos olvidan este tipo de cosas y es algo que esta empresa se siente orgullosa de haber contribuido y seguir contribuyendo a intentar salvar vidas, doctor. Así es. Y a orientar e informar de cómo está la situación. Porque si no es por este noticiero, doctor, por el programa 3030, por su participación, la participación de todos los médicos que están aquí, que forman parte de este equipo del noticiero y del programa, nuestros amables televidentes no sabrían cómo está la situación, doctor. Se hicieron y se siguen haciendo críticas constructivas porque vienen acompañadas de propuestas. Claro, y ese es el detalle. Porque si nos quedamos en críticas, nos vamos a sumar a ese grupo de hondureños que es su característica. Lo más fácil es despedazar aquí, doctor. Si lo más fácil es decir que esto no sirve. Si lo más fácil es decir, mire, esto aquí, mejor apaguemos las luces y vámonos. Pero lo difícil es, mire, tenemos este problema, aquí hay una propuesta, salgamos adelante juntos. ¿Que cuántas veces no dio ese deseo al ver la indiferencia de las autoridades? Claro. Pero sabíamos que teníamos que estar al frente. Claro. Porque nuestro principal aliado seguirá siendo, es y seguirá siendo el pueblo, sin duda alguna. Así es, porque solo el pueblo salva al pueblo. Totalmente. Ese es el lema que queda ya para las brigadas médicas de Noticieros hoy mismo. Sí. Bien, bueno, a un año de la pandemia, ¿qué tenemos? El doctor lo ha titulado La improvisación, la clave del fracaso. Y vemos por qué se convierte esto en la clave del fracaso que lastimosamente estamos hoy no celebrando, recordando y cumpliendo el primer año de pandemia, porque no hay nada que celebrar, porque hay muchas vidas que se han perdido. Los tristes números de la pandemia en este momento en Honduras, después de 365 días, es que solamente un 5.1% de la población fue tamizada. Y nos comparamos con países de Centroamérica, como Panamá, que alcanzó el 40% de su población. O sea, solo un 5% de la población hondureña ha tenido acceso a practicársele una prueba diagnóstica de COVID-19. En un año, doctor. En un año, el 5.1%. El 28 de enero de este año es el día con mayor cantidad de pruebas procesadas, con un total de 4.130. Sí, tuvimos que esperar casi 10 meses. ¿Se acuerda que nosotros decíamos, tienen que hacer por lo menos 3.000, por lo menos 3.000, pero diarias? ¿Verdad? O sea, de manera sostenida. Sí, sostenida en el tiempo. Y hay que decirlo, este resultado es producto de la sumatoria de las pruebas de antígeno y las pruebas PCR. Eso, que era uno de los objetivos que se perseguía cuando se propuso las pruebas de antígenos, sí, porque que no solo se quedaran con la PCR, que era dar una atención al paciente, pero muy limitada con las PCR, con respuesta muy tardada. Usted incorpora las de antígenos, tiene más pacientes en menos tiempo. En el interior del país. Sobre todo en el interior del país, porque son fáciles de transportar, ¿verdad? Ahí mismo le dan el resultado. Muy bien, doctor, ¿otro dato? Tenemos que el promedio diario de pruebas procesadas, y esto es lastimoso, y es por qué nosotros estamos viendo que la improvisación, el no prepararnos con pruebas diagnósticas, nos lleva a tener un promedio diario de pruebas durante todos esos 365 días de 1.340 pruebas. Y en 25 días de los 365 se reportaron más de 1.000 casos. Solamente 25 días, lógicamente por la disminución de pruebas que se practicaban. Y eso fue el 11 de octubre, fue el día con mayor cantidad de casos. 1.529 casos se registraron el 15 de octubre. Otro dato es que en 23 días se reportaron de manera sostenida más de 30 muertos. El día que se tuvo, lastimosamente, un número o un registro mayor de decesos fue el 27 de agosto con 56 muertes confirmadas a través de prueba PCR. Usted está hablando que durante 23 días se reportaron 30 muertes, todos los días. Todos los días. Muertes, todo sostenido. Todos los días, sostenido. Bueno, no hemos bajado mucho, estamos en un promedio de 20 diarios. ¿Verdad? Correcto. Y es que este año ha sido todavía esto, ojo, es importante, son los datos oficiales. Sí, son de datos oficiales. Estos resúmenes, estos datos importantes que nos da el doctor Videla esta noche son resultados de los datos oficiales. Sí. Imagínese el subregistro que hay de esto. Correcto. De contagiados y de fallecidos. De contagiados, de fallecidos, de sospechosos.
140 municipios con tasa de letalidad mayor a 2.5, que es la tasa promedio de letalidad en el país, y 55 municipios con una tasa de letalidad mayor al 5%. Vea, en el análisis del año, estos números surgen y realmente se volvieron, a título personal, escalofriantes. Sí hablamos de que la letalidad nacional es del 2.5%, pero considero que es un dato pírrico en función de que existen 195 municipios, el 65% de los municipios en Honduras tienen una tasa de letalidad más alta de la tasa de letalidad nacional. Y lamentable todavía que hay un 20% casi que dobla esa tasa de letalidad, que son 55 municipios en Honduras. ¿Sabe qué significa la tasa de letalidad? Significa que en relación a la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos. Es decir, que si usted muere, si usted se contagia, como lo planteamos, en cualquiera de estos 55 municipios, si se contagia de COVID... Como Comayagua, por ejemplo. Como Comayagua, la cabecera departamental, sí, el municipio de Comayagua, tiene el doble de riesgo de morir. El doble riesgo de morir que la condición estándar o el porcentaje estándar nacional. De otros municipios. De otros municipios. ¿Y por qué? ¿Y qué significa eso? La letalidad significa que el sistema no está preparado o no se preparó, nunca se equipó para darle una respuesta a esos contagiados. Sí. Y como no encuentran una respuesta a la atención de su salud, de su riesgo de muerte, fallecen finalmente. Siguiente. Continuamos viendo el comportamiento mensual de las pruebas en relación al número de contagios y la positividad. Y destacar, por ejemplo, que los meses de enero y febrero, que recién hemos transitado, fueron los meses con el mayor número de contagios, que sumados resulta un 31.2% de todos los contagios durante lo que ha sido toda la pandemia se han registrado en los meses de enero, febrero y el mes de julio y octubre. Ahí se centra prácticamente más del 50% de todos los casos fueron diagnosticados en enero, febrero de este año y el mes de julio y el mes de octubre. Con una positividad que la vamos graficando en el color amarillo mes a mes, donde existió la positividad más alta fue, por ejemplo, en el mes de agosto, con un 46% tuvimos de positividad. Y uno de los meses con el menor número de pruebas. ¿Qué hacía esto? Que entre menos pruebas hacíamos, la positividad se incrementaba. Mira aquí, el 8.6% de todos los casos fueron diagnosticados en el mes de agosto. O sea que hubo pocas pruebas en agosto, en agosto del año pasado. Pero veamos la positividad fue del 46%. ¿Eso significa? Que en la medida que hagamos menos pruebas, la positividad nos va a incrementar porque las personas que nos están llegando a los centros de triaje, a los centros de estabilización, a los hospitales, tienen una probabilidad muy alta al no ser captado en el nivel primario, al no haber sido diagnosticado, que cuando llegan no cabe ni la menor duda de que tienen el COVID-19. Principales indicadores del COVID-19 en Honduras. Aquí podemos, a través de esta gráfica, resumir lo que está ocurriendo en una sumatoria de lo que es el análisis de tanto del número de casos confirmados a esta hora de manera oficial, 174.508, con una edad promedio que cerramos el año de 39.6, con una distribución por género de estos 174.508 con el 48.6% de los hombres y un 51.4% las mujeres, con una positividad histórica, la probabilidad que hubo de todas las pruebas efectuadas de ese 5.1% que se tamizó es el 36.2%, la positividad más alta en Centroamérica y me atrevería yo a decir de Latinoamérica en relación a un año de pandemia. Las muertes confirmadas tenemos 4.297 y el promedio de la edad de personas que han fallecido, también aclaramos, es un subregistro evidentemente, hay muchos más pacientes, muchas más personas que fallecieron por COVID-19, aparte de estas 4.297, pero el promedio de edad es de 63 años. Sí, y una distribución que vemos que sí cambia, ya que en comparación al género por contagio, ya cuando hablamos de decesos, hombres el 61.4% de estos 4.297 y mujeres un 38.6%. Una tasa de letalidad del 2.5%. En los recuperados
de manera oficial sabemos que hay mucho más recuperados, eso también. Hay una cantidad de 68.284, un promedio de recuperación del 38.6% y una distribución muy equitativa en relación a los contagios, mujeres 50.9% y hombres 49.1%, una tasa de recuperación del 39.1%. Tenemos una distribución de casos COVID por departamento. Esto es datos del año. Es la sumatoria de todo el año, donde vemos al departamento de Cortés en el primer lugar, con 29.5%, el departamento de Francisco Morazán con un 27.3% en el segundo lugar, el tercer lugar lo ocupa el departamento de Atlántida con un 5.6%, compartido en el cuarto lugar con el departamento de Lloro con un 5.6% y en el quinto lugar un departamento que fue de los últimos que reportó casos como fue el departamento de El Paraíso. Esta gráfica que sigue a continuación me llama la atención. Usted lo titula Participación mensual de casos COVID-19 en Honduras. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir la relación en porcentajes, el porcentaje en la distribución que hubo mes a mes del número de casos. Es, por ejemplo, el mes de enero, el mes que representó enero del año 2021, el mayor porcentaje de casos positivos diagnosticados durante toda la pandemia, que representa el 14.4%. Y en segundo febrero de este año, en febrero, julio del año pasado, a tener 28 días. ¿Sí? Pese a tener 28 días, el 12.9%, compartido con el mes de julio, con el 12.9%. Estos son los principales meses que porcentualmente se diagnosticó el mayor número de casos, que coincide con el número de pruebas efectuadas durante estos meses. La participación anual en casos y decesos. Correcto, este es un análisis en relación a casos. El 70.3%, o sea que 7 de 10 hondureños que se han diagnosticado por COVID-19 se diagnosticaron en el año 2020. Y de las personas que han tenido el porcentaje de diagnóstico por COVID-19 en este año 2021, en prácticamente 68 días de pandemia de este año, es el 29.7%. Acá en el extremo derecho de su pantalla ve los decesos. Los decesos, el 73% de las personas que fallecieron durante la pandemia fue en el año 2020 y un 26.9% en el año 2021, lo que significa que en 68 días que llevamos de este año 2021, 3 de 10 que han fallecido durante todo un año han sido en estos últimos 2 meses. ¿Y la tasa de letalidad mensual? Interesante este dato, porque aquí podemos compartir y ver los diferentes momentos. Llegamos a una tasa de letalidad de 10%, doctor. 10.1% en 10.1%. Y estamos hablando de una tasa de letalidad, como lo vemos reflejado acá, una tasa de letalidad mensual, no semanal. Esto es la tasa calculada mes a mes durante la pandemia, durante todos. O sea que en abril del año pasado tuvimos una letalidad de 10.1%. De 10.1%. Y tuvimos en la semana número 6 un 17% de letalidad. Pero aquí se rompe esta letalidad alta a través del inicio de los protocolos establecidos en el manejo del COVID-19. Maíz y catracho. Maíz y catracho entran en mayo. Y vemos cómo la tasa de letalidad descendió significativamente, en más de un 66% en comparación al mes anterior, y que tenemos que destacar en este momento que vemos un incremento desde el mes de diciembre de manera sostenida en la letalidad. ¿Está? 1.5 en diciembre, 1.9 en enero, 2.4 en febrero y apenas estos días de marzo, 3.5. 3.5, muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo los casos, a través de las modificaciones o las variantes que se están dando, vemos que mucho más complicados, nos están saturando de nuevo y la consecuencia es el incremento de la letalidad. Fíjese, por ejemplo, otro que aquí tengo, que no me quedó chance, tal vez mañana o otro día. Este es el boletín epidemiológico de SINAGER. Sí. De esta última, el último es el del 8 de marzo. Sí. Y fíjese que en este boletín ellos mismos ya reconocen el 6 de marzo, la semana, porque este es un análisis semanal, que en la semana del 6 de marzo ya la letalidad a nivel nacional subió a un 3%. Sí. Y entonces, en los días hasta el 9, ya va el 3.5. Ahora va subiendo. Porque son datos con los últimos registrados en horas de porque este es del 6 de marzo. Este es del día ya. Este es del día, o sea que va para arriba de nuevo la letalidad. Va para arriba. Y mire que hace una referencia, con respecto a la semana epidemiológica anterior,
el índice de muestreo bajó en un 38%. Por supuesto. O sea, el muestreo es la cantidad de pruebas que se están haciendo. Entonces, bajó la cantidad de pruebas, la cantidad de muestreo un 38%. Y el 6 de marzo no hubo reporte porque está contaminado el Laboratorio Nacional de Virología en San Pedro Sula, lo que hubo una disminución de casos, observada también en la tasa de morbilidad. Muy probablemente es atribuible a situaciones descritas y no representa el comportamiento de la pandemia. Correcto. Es decir, ellos mismos saben que hay limitaciones que no les permiten a los epidemiólogos, a los expertos de SINAGER, a los que saben de este asunto, dar un dato real y una proyección de lo que va a pasar, precisamente porque no tienen datos a la mano. Y por eso, lastimosamente, las personas llegan ya a nivel hospitalario, a tener su manejo, que es el peor escenario para tratar al COVID-19. Y lo que usted dice aquí lo dicen ellos también hoy. La tendencia general de casos diarios COVID-19 se mantiene al alza y no hay referencias para considerar que pronto pueda cambiar su comportamiento. La presión sobre el sistema sanitario es constante, es decir, las personas que van a los triajes, sí, a los centros de estabilización, a los hospitales, la presión es constante, la cantidad de pacientes graves sigue siendo muy alta y la ocupación de unidades de cuidados intensivos de Tegucigalpa y San Pedro Sula es total. Bueno, 100%. Ponga esa página, por favor, porque eso viene a refrendar aún más lo que el doctor nos está diciendo aquí. Este dato de SINAGER. El mes de marzo pudiese concluir con la tasa de letalidad más alta de los últimos meses. Sí, creo que tiene la gráfica ahí. Pónganla completa. Ahí está, muy bien. ¿Sí? Ahí está, ahí se nota muy bien. Sí, un incremento sostenible. O sea, están diciendo los hospitales están llenos, los pacientes llegan más graves, esto va para arriba. Es un parámetro también para atender esa evaluación cuando no tiene la capacidad diagnóstica. Y aquí está. 3.5. Muy bien. El siguiente cuadro. Ahí vemos la distribución de casos COVID por grupo de edad. Ojo la edad entre 21 y 30 años cierra estos 365 con el mayor porcentaje. De todos los contagios que han existido, el 24.4% contemplados en edades de 21 a 30 años, sin alejarse la edad comprendida entre 31 y 40, que juntos nos hacen un 45%, 46% de todos los casos. O sea, que prácticamente el 50% de las personas que se han diagnosticado durante este año han estado comprendidas, el 50%, entre 21 y 40 años. Cuando el doctor hace referencia a este año, es este año de pandemia. Sí, este año de pandemia, Vean el otro caso, el otro dato, distribución de decesos COVID-19 por grupo de edad. Ahí se invierte. La edad que más se contagia, que es de 21 a 30 años, solo el 1.8% ha fallecido en este año de pandemia. Pero vea, de lo que menos porcentaje hay son de los 61 a 70 años. Pero cuando hablamos de decesos, estamos viendo un 27.7%. Y más del 47% sumado con los de 70 a 80 años. ¿Tasa de letalidad por grupo de edad, doctor? Ahí es cuando comparamos los contagios por edad y las personas que mueren de esa edad, esa relación de contagios con decesos. Entonces, destacar que entre más va incrementándose la edad, la tasa de letalidad aumenta. Un ejemplo, de 61 a 70 años la tasa de letalidad es de 8.3%. La tasa de letalidad de 81 a 90 años es del de 18.1%. O sea que prácticamente, si una persona tiene entre 80 y 90 años, de 5, uno se muere. Participación de género en casos por departamento. Importante destacar, aquí aparecen todos los 18 departamentos, destacar que siempre el género femenino ocupa en contagios el primer lugar, excepto en 2 departamentos que quiero hacer llamado de atención. Colón, hay más mujeres, en la mayoría de los departamentos. Se comporta como el comportamiento nacional. Más mujeres que hombres contagiados. ¿A excepción de? A excepción de Colón, que tiene el 50.7% en hombres y lidera, y el departamento de Gracias a Dios con el 53.2%. ¿Y en el caso de los decesos? En el caso de los decesos, ahí sí, tenemos una distribución de 61 versus 39, hombres y mujeres, somos malos hombres. Pero vea ese punto. Atención allá en Cotepeque, atención a Cotepeque, ¿viene? 75.6%. De los fallecidos en Ocotepeque, sí, 75.6 son hombres. Prácticamente de 10 que mueren, 8 son hombres, 2 son mujeres. Es uno de los departamentos con la relación de letalidad mucho más alta en género. De hecho, no lo supera ningún otro departamento. ¿Y dónde es el departamento donde más mujeres han fallecido?
Realmente en este comportamiento estamos viendo que en esa relación 48.5 es el que más se acerca, porque la media de país en género es para las mujeres de 39%. Porcentaje de letalidad COVID por departamento. Lo lastimoso, porcentaje de letalidad, ¿sí? Lo que hemos venido mencionando de los últimos 6-7 meses. Doctor, sigue Copán, Comayagua y Olancho. Sí. No han hecho nada las autoridades de salud, las autoridades de gobierno, no han hecho nada por resolver los problemas que existen en la atención de salud en Copán, Comayagua, Olancho, sobre todo. Que han sido 3 departamentos que se han mantenido durante los últimos 6-8 meses. A lo largo de todo este año de pandemia, doctor. ¿Qué significa? Que ahí el sistema de salud es un fracaso, porque no atiende y no resuelve las necesidades de atención que demandan los pacientes COVID en situaciones ya de exigencia, cuando ya están complicados, doctor. Sí. Ha fallado el sistema en estos, porque el departamento más alto como Francisco Morazán tiene 11, por el lugar número 11. Porque quizás, como lo hemos evidenciado aquí, porque hemos hablado y hemos entrevistado a los alcaldes, no es en todo Copán, no es en todo Comayagua, no es en todo Olancho. Ya usted demostró que en el caso de Comayagua, donde más se mueren es en la cabecera departamental, es en el municipio de Comayagua. Departamental. Allá en Copán son como 3 o 4, en Olancho también. ¿Por qué no ha habido una intervención agresiva ahí? Con triajes, con centros de estabilización, con hospitales. Ese es el problema que tenemos. Porque reina la improvisación, lastimosamente. Y vemos acá, y cerramos con las 10 principales ciudades con COVID-19 en Honduras, dato actualizado. El Distrito Central con la mayor cantidad de casos, pero con una letalidad, la línea roja va marcando, y esos números van marcando la letalidad por municipio, el 2.3%. San Pedro Sula en el segundo lugar, La Ceiba en el tercer lugar, en el cuarto lugar, Danlí, Choloma en el quinto, sexto El Progreso, séptimo Puerto Cortés, octavo Villanueva, noveno Juticalpa, como bien lo menciona. Ahí esas cabeceras municipales, departamentales, donde pues presentan una cantidad que logra ocupar el mayor porcentaje de esos departamentos, y cierra el departamento de Comayagua, que tiene en este momento una tasa de letalidad del 4.9%, el municipio de Comayagua como tal. Está, doctor, lo que hablábamos. No necesariamente tienen que hacer una intervención usted en todo el departamento. Tiene que ver esto. Aquí está esta gráfica. Señores de salud, presidente de la República, por favor, secretaria de salud, gente de Copeco, presten su atención a estas ciudades. Mire, el Distrito Central, mire, ¿por qué la tasa de letalidad, aunque tiene, mire el porcentaje de casos, qué elevado es? Mire, más de 45.000 casos tiene el Distrito Pero mire, el porcentaje de letalidad es de apenas 2.3%. ¿Por qué? Por la cantidad de triajes que hay aquí, por la cantidad de hospitales que hay aquí, porque el servicio de atención lo da el sistema. También en San Pedro Sula. Pero mire el resto del país. Sí, tasas de letalidad. De estas 10 ciudades, hay 7 con una tasa de letalidad más alta del 2.5. Mire Villanueva cómo está. Mire el municipio de Comayagua cómo está. O sea, se pide intervenir, por ejemplo, Comayagua, pero la intervención principal debe de ser en la cabecera departamental. Se pide intervención en Olancho, Juticalpa. Aquí están los números. Sí. Atlántida, que ocupa el tercer lugar, es el municipio de La Ceiba. Y mientras no resuelvan eso, van a seguir los contagios, van a seguir los fallecidos, y vamos a seguir nosotros aquí para contárselo. Porque es nuestra responsabilidad, doctor. Es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de esta empresa. Decirle a la gente, a nuestra población, a nuestros amables televidentes lo que está pasando. Yo solo me resta agradecerle, doctor, todo su esfuerzo, todo su estudio, todo su análisis, toda su dedicación durante todo este año, y todo también el equipo, no solo periodístico del noticiero, que también ha arriesgado su vida. Ellos también han estado en primera línea, y por supuesto también a todo el equipo médico que conforma este gran staff aquí en el noticiero, hoy mismo en el programa 3030, que de frente han estado ilustrando, informando, orientando, interpretando y dándonos sobre todo orientación, ¿verdad?, a la población y al gobierno también, ¿verdad? Algunas cosas las ha hecho, otras cosas lamentablemente no, y al no hacerlas, pues aquí están los resultados. Doctor, muchas gracias. Esto es un vivo ejemplo de lo que está ocurriendo a nivel nacional, que esto todavía no termina, y mientras tanto seguiremos acá. Sí. Dando la orientación necesaria. Mire Juticalpa cómo está. De lo que se debe de hacer. Mire Juticalpa cómo está, y el hospital móvil ahí en Olancho. Chocado. El hospital móvil está chocado, doctor, el de Olancho. Está chocado. Mire Danlí cómo está, y el hospital móvil de Danlí, doctor, a un año de la pandemia. Al 140% sus salas COVID-19.
Copán, ya vimos hace unos minutos cómo está ahí, que es uno de los principales departamentos con alto porcentaje de letalidad. ¿Y el hospital móvil de Copán, doctor? A la espera. Mientras tanto, seguimos viendo cómo nuestros compatriotas siguen cayendo. Y es por ello que las exigencias en este momento, el noticiero ha liderado los temas en función a la actualidad de este momento, y como tal lo hemos hecho en las últimas semanas con el tema de las vacunas, las cuales no deben de ser un privilegio de pocos, sino que un derecho de todos. Esperamos que esto cambie. Estamos terminando un año y esperamos que este año, que inicia ahora en relación al conteo de la pandemia, nos traiga mejores derroteros, sin duda alguna. Yo decía hoy, mire, en las últimas 24 horas hubo entre 5 y 6 comparecencias de las autoridades hablando de las vacunas, y ni una para hablar de los hospitales móviles, y ni una para hablar de todo el personal de salud por contrato que no les pagan enero y febrero todavía, doctor, y es personal que está en primera línea en los triajes, doctor, en los centros de estabilización, en los pocos que hay, en los hospitales, en los centros de salud, doctor. Lastimoso. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.